Muy buenas tardes, los saluda Santos Cruz en una producción más de Blanco y Negro TV. Nos encontramos en una población del distrito de Etla, Matadamas, Etla, en la casa del profesor Leonardo Matadamas, quien gustosamente nos invitó pues a hacer una plática, un análisis hoy en este día, 15 de mayo, donde se celebra en México el Día del Maestro. Profesor Leonardo, gracias por invitarnos a su casa y bienvenido a la casa de Blanco y Negro TV. Igualmente son bienvenidos, esta es su casa, y quisiera también aprovechar de mandarles un afectuoso saludo a todo el gremio magisterial de nuestro estado de Oaxaca y por qué no decirlo de toda la República. También le damos la bienvenida a esta plática al profesor Mauro Salgado Alavés. Profesor, antes que nada, pues felicidades y bienvenido a esta mesa de análisis para tratar el tema tan importante como es la educación en México. Profesor Leonardo, desde su punto de vista, ¿cómo podemos definir en este momento la educación? Yo creo que se ha perdido la mística de responsabilidad en cada uno de los compañeros maestros. Ya no hay esa vocación como la tuvimos en nuestra época, que nos tocó ejercer la gran misión de ser maestro. El maestro se volvió relojero. El maestro no se prepara. Los libros son los que los ilustran a cada uno de nosotros. Entonces, los han abandonado. Temporada o cada tiempo va evolucionando la educación. Y a nosotros nos llegó la educación hasta 1941. En 1940 mencionan de que únicamente sabían leer 3 personas. Okay. Entonces, tuvo un gran cambio cuando en 1936 a 1940, cuando Lázaro Cárdenas llega a la presidencia de la República y da un cambio completamente a la educación. Quiso darle a la escuela socialista. Okay. ¿Sí? Empezó ahora a ver los internados. Entonces, allí se vio el verdadero cambio que hubo en la educación en México. Ahorita, no es por criticar a mis compañeros maestros. Claro. Se ha perdido el amor hacia nuestra niñez, porque están viendo la hora para ver a salir. Muchas veces ocupan su tiempo por la tarde para ir a hacer otro trabajo, para poder aumentar un poco el sueldo. Claro. Entonces, tiene grandes ventajas en la educación cuando hubo de mañana y tarde. Qué bonito era cuando se realizaban las clausuras. Las niñas aprendían a bordar, a tejer, Cierto. a hacer trabajos manuales. El maestro también les enseñaba cómo sembrar los rábanos, la lechuga, todas las verduras, y convivíamos más con las personas, Claro. porque estábamos permanentes en la comunidad. Ahora llega la hora y vámonos, ¿sí? Todos queremos vivir en la ciudad de Oaxaca. Cierto. El objetivo principal que era el maestro. Exacto. Profesor Mauro, basado en lo que nos comenta aquí el maestro Leonardo, ¿cuáles fueron los factores que sufrió esta metamorfosis en la educación? ¿Por qué hoy no podemos hablar de estas bellezas de recuerdos para la niñez? Bueno, gracias por la invitación. En mi caso, yo soy producto de la Escuela Rural Mexicana. Ok. Porque yo terminé mi primaria en los años 60. Fuimos cambiando en aquellos tiempos, todo eso funcionó para mí, ya como maestro, hasta el cambio de la reforma educativa que se dio en 1972.
Esta reforma educativa, ¿qué marcaba? ¿Qué parámetros marcaba para dejar atrás la educación? ¿Entramos en otra época o hasta dónde hemos llegado? Mire, al igual que Oaxaca, México y otros países, siempre están sujetos a las corrientes teóricas. ¿Ok? Corrientes teóricas que están sustentadas con filósofos, psicólogos, pedagogos, sociólogos, que son los autores de las teorías. Entonces aquí, pues, nuestros grandes teóricos del que se han retomado, no solamente nosotros, otros países, han tomado a Piaget, a Vygotsky, Brunner, Skinner, que son las 4 corrientes claro. Teóricos que hemos tenido. Y cada gobierno en cada país se identifica con una teoría, lo hace suya y empiezan a implementar sus corrientes pedagógicos. Porque hablando sobre programas gubernamentales, sí, implementaban. Eso es lo que lo sustentan los programas. Bien. Los programas están sustentados en las teorías psicológicas, las corrientes de pensamiento que lo agrupan ya las autoridades y los que dirigen, diseñan estructuras. De esas corrientes pedagógicas vienen las teorías, ¿sí? De esas teorías en donde ya el maestro tiene que implementar sus métodos, sus actividades, que de manera que facilite y haga agradable el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se aprenda mejor y se haga con gusto. ¿Cuál es el problema? Exacto. El problema es de que los gobiernos, autoridades, ahora podemos compartir esa responsabilidad no solamente de las autoridades, gobiernos, que claro. Siempre los criticamos, claro. Sino ahora compartimos con la dirigencia sindical. Aquí en Oaxaca, si ya nos ubicamos, sucedió las cosas al revés, están funcionando las cosas al revés. Desde el gobierno, cuando estuvo Lilo Celaya como secretario de Educación, entregó todo al sindicato. Ahí se rompe la teoría que usted está mencionando. Totalmente. Ahí hay el cambio. Totalmente. Porque la parte oficial, que tiene la responsabilidad de formar, de orientar, capacitar a todos los maestros en todos los niveles, claro. Y en todas las modalidades que tiene. Porque en cada departamento, dirección, tienen a un grupo técnico. Supuestamente los más preparados. Claro. Y supuestamente con un perfil académico. Claro. Reconocido por su gremio, por sus compañeros. Según ellos. Pero no es así. Exacto. Es el político que tiene más labio para hablar, ese es el que llega. Pero de académico no le enseña nada. Es correcto. Entonces, ahí se suscita el primer problema desde acá. Entonces, estos grupos técnicos están de adorno. Claro. Cuando yo estuve, nosotros salíamos a capacitar a las zonas. Primero capacitamos a los jefes de sector y les dijimos, ustedes tienen la obligación de capacitar a sus supervisores. Claro. Y ustedes supervisores a sus directores y ustedes directores a sus maestros. Porque académicamente ustedes son los que tienen la representación y la responsabilidad. Claro. Otro factor que haya influido en este cambio. Realmente así fue. Entregar el poder, todo. El poder, el maestro, el director de educación estaba de adorno porque ya empezaban las negociaciones entre los líderes magisteriales y el director. Se perdió cuando que recaía la responsabilidad del supervisor escolar ir a supervisar a los grupos. Ya no se cumplía con esa función. Ya no se cumple. Ahorita menos todavía. Si algún supervisor llega a la escuela y quiere supervisar, ahorita van únicamente para firmar. ¿Sí? Y se termina. Otro factor muy importante que ha influido esto es cuando los maestros se levantan en su lucha magisterial, que le llaman, ¿no? Si no me equivoco, en la fecha es más de 60 años que están en su lucha. ¿Cómo surge este movimiento? Pero son 60 años y hoy, 15 de mayo,
nuevamente con el pliego petitorio, que nomás le quitaron una coma y le pusieron otro punto del pliego petitorio de hace un año, y sus reacciones de hoy no solamente es el pliego petitorio hacia la educación, hacia mejorar la enseñanza, sino se plantan en el centro de la ciudad. ¿Por qué, profesor? El movimiento magisterial lanza en el año de 1980, con Pedro Martínez Noriega a la cabeza. A lo mejor Pedro tenía buenos ideales, buenos pensamientos para mejorar la educación, pero se corrompió tanto en las negociaciones. El que es más vivo va a negociar, pero las maletas llenas de billetes. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos de que gobiernos han soltado demasiado billete. Hace unos días, cuando entrevistan a Flavio Sosa, y en esa parte le preguntan cómo recibió dinero el que ahorita está viviendo en Canadá, cuántas maletas, cuántos millones. El dirigente magisterial Rueda. Sí, Rueda Pacheco. Es correcto. Pero ¿a cuánta gente arrastró y no se benefició nada? Quiero entender con eso, maestros, que la educación marchaba correctamente. Sí. ¿Dónde se corrompe? Cuando llegan líderes, como usted dice, listos, y se aprovechan de esta nobleza. Por eso es que los gobiernos que hemos tenido han hecho y deshecho, y nosotros nos hemos convertido en espectadores. Y en el caso del magisterio pasa lo mismo, porque los líderes son los que ganan y el maestro sigue pues a la expectativa. Yo tengo conocimiento y testimonios de maestros que dicen: yo no quiero ir a los plantones, pero nos obligan, ¿verdad? Nos obligan, y si no vamos, nos cambian, nos multan. ¿Cómo se compondría esta situación? ¿Quién me da la opinión de qué tendría que pasar dentro del magisterio? Porque dejarles de dar dinero vamos a tener un plantón las 24, 48 y 72 horas y más. ¿Cómo acabar con esta práctica, profesor Mauro? Creo que fuéramos, porque esto tendría que ser a corto, mediano y largo plazo, o algo que ya está totalmente corrompido. Claro. Ya está podrida en muchos casos, ¿no? Es correcto. Ya tenemos líderes que están en la sección 22, que una hora no han pisado un aula para decir que son maestros. Bien. Buscan como los plurinominales, cualquier comisión para estar allí. Es correcto. Porque son vividores de la educación, porque no se le puede llamar otra cosa. Bien. Necesitamos decir y aplicar democráticamente que esos puestos se muevan, se cambien, pero están tan amañados y tan perfectamente tienen estructurado de que si ya tienen 5 años aquí, buscan otra forma de continuar, se cambian de región y continúan para poder sustentarse. Está totalmente politizada. Bolaños Martínez estuvo como director, otro académico también. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene en ese proceso, viene el Lino y entrega todo, y entonces todos los de la sección 22 ocupan puestos, directivos, jefes de departamento y todo. Se echó a perder todo eso. Y ahorita, malo es decirlo, pero no hay término mejor que les quepa a esas autoridades. ¿Dónde están sus oficinas? Nada más. Ok. Andan como viles delincuentes, y discúlpenme, pero no hay otra. No, es correcto. ¿Dónde está su oficina? ¿Dónde está? Están un mes aquí, otro mes aquí, otro mes aquí, otro mes aquí. ¿Dónde están? ¿Qué identidad tienen? ¿Dónde quedó el profesionalismo? De la maestro, ética. Claro. Yo ya les he dicho que el lema de la educación ya no les queda. El lema de la educación dice: la educación al servicio del pueblo. Es correcto. Pero estos dirigentes y directivos ya no lo aplican. Ahora la educación está a su servicio de ellos.
con el signo de pesos en medio. Exactamente, sí, por eso. Maestro. Sí, gracias. ¿Se corrige esta situación? Muy difícil. Difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Ahorita, ¿cuántas agrupaciones sindicales hay en Oaxaca? ¿Por qué se dividieron de la 22? Porque el billete ya no alcanzaba para todos. Entonces formaron su propio sindicato, Claro. para poder seguir mamando, como vulgarmente se Claro, dice. sí, claro. Entonces, es malo expresarlo, pero No. si hay esta oportunidad... Créalo que no, de querer- créalo que no, profesor, porque qué mejor. Nosotros podemos hablar y decir, pero no somos profesores. Sí. No traemos en la sangre ese mensaje como el que usted está diciendo. Y porque ustedes vivieron la lucha, han vivido la corrupción, han vivido el engaño, han vivido situaciones de que por desacuerdo los mandan, no sé, a otro pueblo, los cambian. Aquí la cuestión es de que la educación, al menos en Oaxaca, se ha comercializado, los uniformes, las inscripciones escolares, la cooperación del patronato, ahorita hacen juntas y si no van les cobran una multa. Realmente, como bien lo decimos en esta mesa, la educación tiene un signo de pesos, pero para los líderes. Así es. Y el maestro realmente, Comparten con los dirigentes. y compartido con los dirigentes, y realmente los maestros, como antes le llamábamos nuestros segundos padres, pues han dejado de ser, ya son nuestros padrazos ahora, porque ya no nos tratan como una educación como la que teníamos. Dice maestro que hoy en ese día un reconocimiento para usted, para ustedes y para muchos maestros que vivieron esa época y entregaron su vida, su vocación, no solamente a enseñar a leer y a escribir, sino a formarnos con valores, para recordar esa calidad de maestros, y los felicito a todos, principalmente a todos. Hoy les mandamos un mensaje para aquellos maestros que han tenido su vocación. Y para los que no han tenido, pues no los felicitamos, más bien les mandamos un mensaje que se profesionalicen, que estudien y que tomen un poquito de conciencia, porque en la educación está en esto. La educación se conjuga con la política, y hablar de educación, hablar de los líderes, porque han sido serviles para la victoria de muchos gobiernos que hoy nos quejamos, pero el magisterio principalmente ha sido responsable de lo que hoy padece la educación y que nos arrastran a la sociedad. Recordemos a la dirigente nacional, el Merced Gordillo, por ejemplo. Sí. Le hizo un daño al magisterio como no se imagina, y a la niñez. Claro. Y al servicio del gobierno, Sí. de Acción Nacional del ¿Y PRI, por cuántos años? por muchísimos años. Y ahí fluían las maletas de dinero, porque yo recuerdo que un día de esos a los dirigentes les regaló una Homer. Toda la esperanza educativa en México, teníamos la esperanza cuando llega este presidente, que también el magisterio lo apoya, porque se compromete a echar abajo la reforma educativa y muchas situaciones. Al término de este gobierno, los maestros siguen protestando, siguen levantando la voz, porque no hubo, o porque hay, o porque quieren. ¿Cuál es la situación, profesor Leonardo? Con estos paros, con estos movimientos que hacen, no están apoyando, y menos a la niñez. Claro. ¿Sí? Ojalá, mi mensaje es que recapaciten, que ya no se dejen, que abran los ojos, que ya no se dejen mangonear por los líderes, porque esos líderes van únicamente por sacar un provecho personal, no es para... Su opinión de la relación dirigentes, porque hoy vamos a ya no hablar de los maestros, sino de los dirigentes. Mire, si los líderes entendieran su papel de lo que es líder, no necesitan de acarrear toda la masa. Okay. Porque desde un principio toda la base confió en estos líderes. Pero, ¿qué pasa con estos líderes? En primer lugar, no tienen capacidad de diálogo. Moralmente, creo que no tienen autoridad. Y si lo tuvieran, que lo demuestren. Claro. Porque no es cuestión nada más de decir, criticar. En tiempos en otras organizaciones hemos visto que los dirigentes se sientan, hacen sus pliegos petitorios,
recogen las necesidades de su gremio, las hacen suyas y van y se sientan a negociar. Pero negociar en unos términos cordiales, sin agresiones, con un conocimiento amplio del contexto nacional, estatal. No porque yo quiero, así tiene que ser, y si no, pues tengo que romper cristales, tengo que parar tráficos, afectar a otros. Exacto. Yo por eso decía, el lema está perfecto, la educación al servicio del pueblo, pero ahora estamos fregando al pueblo. Es correcto. ¿Sí? Entonces aquí sí necesitamos ya, por ejemplo, ya hay pueblos que ya han despertado, que ya le han cerrado las puertas a los maestros, que ya no quieren que vuelvan, porque están afectando a sus alumnos. Prefieren quedarse sin maestros, pero no jugar Claro. con la dignidad de los pueblos. Claro. Y entonces sí se necesita que líderes y dirigentes entiendan su responsabilidad y en qué tiempo les ha tocado dirigir, cuál es la problemática, cuál es la necesidad del pueblo, de la gente, que lo entiendan. Claro. Para que así preparen sus proyectos, planes de trabajo, pero en beneficio de los niños. Al no faltar mucho, hoy le digo, ingeniero, por favor, atiéndelo. Se enojaba. Llegó a decir, ¿para qué te preocupas si ni tus hijos son? La verdad. Le digo, pero es que mira, por dignidad estás Claro. cobrando, Exacto. y si estamos aquí, es por estos jóvenes. Bueno, pues dice, te voy a echar la mano. Le digo, si en esos términos, si vas a echar la mano, yo te llevo a mi casa para que me ayudes a hacer quehaceres de ahí, pero aquí es otra cosa. Claro. Estamos muy confundidos. Es correcto. La problemática tiene una justificación. La educación surge y se sustenta en las escuelas normales, pensando que en las escuelas normales sus egresados iban a satisfacer la demanda del Estado, Claro. pero no es así. Entonces se abrió el abanico. Ok. Y ahorita en educación tenemos una riqueza cultural también, porque tenemos médicos, ingenieros, arquitectos, de todo tenemos Claro, un claro. poquito, ¿no? Entonces están ahorita en educación y tenemos profesionistas buenos, Claro. porque aunque sea médico, resulta que es el mejor docente, el mejor académico que uno que egresó de la normal. Entonces ahí vemos nosotros la diferencia de la profesión, de la vocación, del espíritu. Y yo siempre he dicho, y ya muchos coincidimos, de que una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Y eso es una conclusión a que yo he llegado. El triunfo o el fracaso de nuestros hijos ya no depende de los maestros. Ok. Depende de nosotros los padres, porque nosotros les formamos valores, realmente los educamos con esos valores, ¿sí? Y los maestros, como usted dice, nuestros segundos padres, deben de reproducir, reforzar la educación de la casa Es correcto. con los valores, pero resulta que no. El maestro, como la palabra lo dice, maestro, el que enseña. El mensaje, profesor Leonardo, para este día. A mis compañeros maestros que están en funciones, quisieran una reflexión. Al irse a dormir, que se fueran con ese pensamiento que nosotros mandamos, que los niños los necesitan, el pueblo de México los necesita, que quieren buenos maestros, responsables, porque si no asumen, no sé a dónde vayamos a parar con el tiempo. Sí. Perfecto. El mensaje, profesor Mauro. Pues una invitación a las autoridades, a los dirigentes. Nosotros en Oaxaca somos muy creativos, propositivos. Tal vez así que el CEDES tiene una propuesta, pero no es posible que la parte sindical tenga su propuesta y la parte oficial que esté en su papel no tenga nada. Sí. Bueno, hagan suya. Sin egoísmo, hagan eso, que el presupuesto que se ponga a trabajar, que se aplique.
necesitamos centrarnos en los jóvenes, que la ambición no los rebase, porque todos pasamos a la historia. Claro. Y la historia los va a juzgar. Y quizás en ese día podemos decirle a los maestros oaxaqueños que estamos de acuerdo con su lucha, pero que su lucha no afecte a terceros. Miren, ahorita ahí vamos a ver a continuación unos videos, cómo ellos ya se plantaron en el Zócalo, ya están afectando pues a los comercios pequeños y grandes, la imagen de Oaxaca, ¿no? Muchas de las veces yo he estado fuera del país y a veces me da pena decir que es uno de Oaxaca, porque nos toman como conflictivos, como rebeldes, como grilleros, por culpa de estas situaciones más que nada. Estamos de acuerdo, ojalá y se resuelva lo más pronto su pliego petitorio y que no afecten pues a nuestro querido estado. Pues agradecerle, maestro Leonardo, maestro Mauro, y felicitarles, y que la salud y la bendición de cada día esté presente en sus vidas. ¿Cómo no? Se despide Gracias. Santos Cruz de este análisis hoy 15 de mayo, donde en México festejamos el Día del Maestro. Ahí están los temas, investíguelos, analícelos, es una opinión personal, equivocada o no equivocada. Si usted tiene otra opinión, qué bien, Lo pueden valorar. analícela, valórelo y no caigamos en los errores de lo que hoy estamos viendo. Santos Cruz, hasta la próxima producción. ¿Cuál es su nombre? Ana Cruz Cruz. ¿Qué opina de la educación en México? Pues de que ahorita este 2024 de lo que me he dado cuenta, bueno, yo porque tengo hijos, pues, de que ya la educación no es como antes. Bueno, empezando por los libros que les dan en las escuelas, ya la información viene muy mal, ya no es como antes, de que antes los libros de texto gratuitos que nos daban en la escuela venían más complementados, venían más explicados. Ahorita nada más, pues los libros vienen muy delgados y no traen mucha información, o sea, y luego lo que les explican, por ejemplo, tengo una niña que va en primer grado y ya los temas que traen los libros de primer grado ya vienen temas como para personas, como para secundaria. ¿Qué le dice usted a los maestros en su día? ¿Cuál es su mensaje? Pues de que les pongan más atención a los niños, porque de veras que no sé si son los maestros, los libros o el tiempo que estamos pasando, pero pues ya ahora sí que no saben, o sea, si los maestros no le ponen atención y los papás no les ponen atención, los niños no saben nada. Por ejemplo, ahorita le preguntas a un niño de tercer grado las tablas, incluso hasta de segundo grado, no saben ni leer, no saben ni escribir. Y cosas básicas que anteriormente, no es que halague yo tanto a los maestros de otros tiempos, pero anteriormente sí nos daban una buena explicación, sí nos decían, o sea, todo, pues nos explicaban bien lo de la ortografía, los signos de puntuación. Ahorita, por ejemplo, un niño de primer grado, segundo grado, le dices eso y no sabe, pues, le pregunta las tablas y no sabe. Y otra de las cosas que influye mucho también en eso es el celular. El celular, los padres no les ponen atención y los maestros también, que en mi caso también le hacen a los niños. Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre el plantón que tienen programado la sección 22 mañana en el Zócalo como un paro indefinido? A título personal y sin afán de tirarle piedras a la gente, para mí se me hace una especie de falacia argumental en el sentido de querer manifestarse, ya que es muy sabido y es muy conocido
desde hace años de que desgraciadamente el magisterio aquí en el estado de Oaxaca no sirve a los intereses reales de la educación, sino a ciertos grupitos que existen en los sindicatos, y que desgraciadamente se han aprovechado esos grupitos de la coerción que se le provoca al gobierno para poder sacar un beneficio personal. Y es muy sabido que ha habido muchas denuncias, y es muy sabido también de que ciertos personajes, que voy a omitir nombres, ¿verdad?, están inmiscuidos con ciertas situaciones como el tráfico de influencias, entre ciertas formas, y también con la venta de plazas, que en teoría se ha acabado, pero todavía sigue muy vigente actualmente aquí en el estado, ¿no? Más al querer hacer una carrera profesional en el área del ministerio.